Buenas tardes desde la Fundación Mari por el Deporte. Aquí estamos. Uy, que se me cae. Casi se me cae el móvil. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Voy a Pletórico, ¿no? intentar. Sí, todo muy bien salió ayer. Todo muy bien, ¿no? Bueno, buenas tardes desde la Fundación Madrid por el Deporte. Yo soy Miriam Morel, ¿vale? Y aquí, por si alguien no te conoce, Fernando Carro, el plumarquista español de 3.000 obstáculos, ¿verdad? Nada más y nada menos. Ay, ahora mismo no te veo bien, no sé si tienes buena conexión. Hola, es que he puesto, perdón, me siento un poco aquí. No sé si me escuchas, Miriam, ¿me escuchas bien ahora? ¿Mucho Ah, mejor? sí, ahora sí, mejor. Vale, yo te escucho un poquito bajo, pero mientras que tú a mí me escuches bien, yo ya me ubico el móvil y ya estoy aquí. Vale, Es que vale, estaba poniendo perfecto. el wifi para tener un poquito mejor de Sí, señal. genial, muy bien. Pues nada, esperamos a Clara, que también habíamos quedado con Clara, pero creo que ha ido a hacer la compra, ¿no? Sí, le quedan unos minutitos, pero bueno, si quieren nosotros vamos charlando, introduzco y en el momento que llegue la presento. Espero que llegue todo bien en nada, no creo que tarde más de 5 o 10 minutos. Vale, perfecto, cuando quieras que es que se une, como si estuvieras en tu casa, que para eso estás en tu casa. Sí. Bueno, Muy bien. cuéntame, ¿qué Sí, tal? pues Esta presentación es el primer directo al que me apunto de la fundación, así que me tienes casi que introducir tú a mí. sí, mira, pues bueno, pues como todos en este confinamiento nos hemos tenido que empezar a readaptar, a imaginar ideas y pensar qué podemos hacer en esta situación. Y en una encuesta que hicimos para deportistas del ámbito de la fundación, no sé si te llegaría, pues sugerencias que podemos hacer por vosotros y nos dijo una compañera de becada y tal, de la fundación, dice, oye, queremos que habléis más de patinaje artístico. Y dijimos, venga, va, pues lo hicimos de patinaje artístico con Valentina Matos y empezamos con esgrima, con golf, con taekwondo, para triatlón. Y entonces simplemente es una sección para hablar del deporte en sí. O sea, ya no tanto de que si el morbo de que te caíste en tal competición, que no lo puedes contar también, pero sobre todo explicar un poco para todos en qué consiste cada deporte y oye, si hay alguien ahí que nos escuche, que se anime y quiere probar, pues, o por lo menos hacerse un aficionado entendido, pues adelante. Fabuloso, sí. La próxima no me equivocaré, me apuntaré yo también a este evento y veré y aprenderé un poquito más de patinaje artístico, que en mi caso estoy muy pez. A excepción de a Javi, que reconozco de haber estado muchos años en la Bloom, haber compartido con él, Claro. y a Javi y a Felipe, creo que estaba, el Javi Felipe y una chica de patinaje que ya no recuerdo su nombre, pero con ellos compartí bastante tiempo y casi hice amistad más que otra cosa y mira que en el ámbito profesional pues no me preocupé de atender mucho a aprender sobre su deporte un poquito más. Pues mira, yo voy a reconocerte que hoy por fin juego con ventaja, porque en los anteriores yo iba a pez también, digo, bueno, era simplemente pues escuchar y aprender, pero esta vez, pues oye, yo también hago atletismo a otro nivel y en otra prueba que es en marcha, pero oye, es nuestro mundillo, ¿no? Que al final somos muchos deportes en uno. Sí, perdona, que te voy a cortar un segundo, me vas a matar, porque voy a tener que apagar el aire acondicionado, porque te escucho tan bajito, no sé si es por tus altavoces, que de repente Vale, con bueno, el aire acondicionado te he dejado de escuchar. ¿Se ha entendido? Ya estoy. vale, pues sí, te decía que bueno, Repite, que Miriam, esta, estoy contigo. sí, te decía que esta vez que sí, que yo en los otros, con las otras, no sé si me ¿Te oyes los has mejor con preparado las mucho otras. mejor? Sí, no, porque que esta vez es un deporte que yo también practico, el atletismo, que en patinaje artístico evidentemente yo también iba a pez, pero por lo Ah, menos qué sí, que sorpresa. yo ¿Estás en algún club de aquí de la comunidad o es todo sí, en la autodidacta? agrupación deportiva Sprint. Yo soy de Ah, mira. especialista en marcha. Sí, sí. Tienen un montón de sedes a lo largo de toda la comunidad. La verdad que de hecho en donde viven mis padres y es prácticamente donde resido prácticamente la mitad del año yo, en Paragüellos de Jarama, tienen una pequeña escuela Sí, ahí y sé tengo. que muchos niños de ahí de Paragüellos siguen el atletismo y gracias al sprint están atentos a nuestros Sí, resultados sí, y a sí. nuestra actividad. Sí, así que hoy estamos en el gremio, ¿no? Y bueno, como te decía, bueno, la fundación, por un lado, sabes que tiene nuestro sistema de becas, me oyes bien, ¿no? Sí, Si me oyes perfectamente. bajo el sistema de becas, pues para ayudar a los que ya estáis en un nivel más alto, como es en tu caso, que estás entre nuestros becados,
Por otro lado, para asesorar a cualquier deportista que tenga alguna duda, sabes que está Laura ahí en la oficina de atención al Sí, deportista. Y por otro lado, para decirle a la sociedad, estimular que practique deporte, ¿no? Y entonces por eso es el objetivo de hablar de deporte oye, acercarlo más a la gente. Así que si sí. te parece, bueno, primero, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy leyendo por ahí algún comentario de regresos a la pista, de competiciones las inmediatas que hemos tenido. Estuve ayer compitiendo en Castellón y salió bastante bien. Y sí, un poquito ahora excitado, nervioso, ¿no? He llegado hoy por la mañana, bueno, llegué anoche, perdón, de madrugada, hoy realmente a casa. He dormido allí en Rivas incluso, porque estamos ahora yendo a entrenar a Rivas hacia Madrid, Ciudad del Deporte. Me he quedado a dormir en casa de un compañero mío, de David Lorenzo, un chico que también es de la comunidad y atleta de toda la vida que muchos conocerán de aquí. Así que he dormido allí, me he levantado por la mañana, he entrenado en la pista, he hecho de liebre, hoy he hecho las labores de pacemaker para... David ha tirado a las chicas, a Clara y a unas cuantas compañeras, a las hermanas a Patricia y Nieves Campos, y yo he tirado a otro compañero, a un chico de mi grupo de entrenamiento, del Club Moratalaz. Así que así Creo, hemos estado. Como ayer competimos nosotros, pues hoy nos ha tocado claro, hoy labores más de ayuda. relajado. Creo que hoy también te han asignado otra función, me parece, con el agua, ¿no? Sí, Puede ser. eso entonces significa que has seguido a Clara. Aparte de ayudar a mi compañero entre serie y serie, mi entrenador ha comprado un Flux Luz porque últimamente con la ola de calor que tenemos en Madrid es muy necesario refrescarnos y entre series pues cogía el Flux Luz y iba intentando darle un poquito de agua a los compañeros para ayudarles y hacerles sentir un poco mejor durante las series, que al final quieras que no, rebaja un poquito la temperatura corporal y ayuda a seguir Claro, en la recuperación. Estás mejor y sobre todo que ayuda a seguir la siguiente serie, a salir la siguiente serie con más claro, energía, más vamos. fresquito. Muy bien, pues Sí, sí, vamos al sí. lío. Vamos a hablar de atletismo. El atletismo, ¿qué tipos de pruebas así engloba, así a grosso modo? Vale, pues empecemos. Esto va a ser casi examen de la universidad. Mira qué casualidad que ayer en No, no, la, pero vamos a decirlo muy general y luego ya nos metemos a las tuyas. Ya te digo, ayer estuve justo en Castellón, como te menciono, estaba el club, la UCAM, que el profesor es Peñalver y es mi profesor de atletismo, de deportes individuales en la universidad. Sí, Y mira que ayer le estuve saludando y tenía que haber repasado un poquito, refrescado esos conocimientos que muchos compañeros se cachondearon de mí tantos años con el atletismo y me acuerdo hace 3 años cuando hice ese examen hubo una pregunta que fallé que era de escándalo y mis compañeros de entrenamiento se rieron mucho de se no rían, saberla, ¿no? pero bueno, no lo contaré y parecerá que no ha ocurrido. Así que Vale, no cuento, no lo cuentes. tenemos, sobre todo en el ámbito del atletismo, dentro de la pista, tenemos, por así decirlo, tres elementos, o sea, más que tres elementos, tres disciplinas muy marcadas, ¿no? Que se dividen, pues eso, en pruebas en Carreras, pista, pues ¿no? carreras, puede ser tanto en velocidad, vallas o pruebas de larga distancia o medio fondo. Y luego tenemos lanzamientos o pruebas de concursos de saltos. Todas esas pruebas, en cada uno de sus estamentos, se dividen en varias también. Creo que hay 4 lanzamientos y 4 Y tampoco concursos hace falta que de... nos digas todas de memoria, Bueno, pero sí, sí, no, bueno, al final también compartes tantos campeonatos con tantos atletas sí, como te menciono, tampoco les presto mucha atención al resto de disciplinas, pero sí es verdad que acabas aprendiendo, porque son amigos, has tenido amigos claro, en diferentes categorías menores y quieras que no, te preocupas un poco por los resultados más relevantes que han tenido a lo largo de esos campeonatos a los que habéis compartido y aprendes, a la fuerza aprendes de si ha batido bien o si ha claro, talonado bien o vas aprendiendo un poquito los trucos del entrenador. De todas maneras, lo mío, mi disciplina es más orientada al medio fondo y fondo. En un ujú, futuro, imagino que más al fondo, en los próximos 5 años aproximadamente, empezaré ya ujú. a decantarme a subir de distancias. Pero bueno, por ahora estoy muy bien, estoy en la mejor Tú etapa ahora, y tú ahora nervioso a tienes los obstáculos. 28 años, ¿no? Acabo de cumplir los 28 años y yo creo que ese momento me ha pillado pues un mal año para cumplir los 28 años, el momento cumbre Ya, de probablemente mi carrera deportiva y he tenido una pandemia mundial, pero bueno. ya, sí, la verdad que, bueno, ha sido un año muy difícil, imagino que, pues como todos lo habrá llamado mal, pero bueno, por lo menos hemos visto que estás volviendo y que estás en un buen estado de forma, ¿no? Que al Sí, sí, menos sí. Era muy ahora, importante, sobre todo el tema de la actitud durante todo el tema del confinamiento y durante todo. O sea, era incluso importante
desoír en ocasiones a tus amigos, a tus amistades, a compañeros, casi hasta tu entrenador, porque la sensación que tenía todo el mundo era muy victimista, era algo horrible, era algo que se estaba viviendo muy duro en nuestro país y en todo el mundo, no entendido de fronteras, Mm, y al final la sensación que tenía la sociedad en el ámbito del deporte tendía a banalizarlo un poco, a intentar pues pensar que tenemos que bajar los brazos en esta ocasión, que hay otras cosas que tienen más trascendencia, como es obvio, pero al final mm, nosotros somos los primeros que tenemos que identificar la palabra deporte y entenderlo como un elemento, una herramienta de ilusión, de mantener y de transmitir valores y incluso la famosa resiliencia que se estaba vendiendo tanto en esta etapa de crisis, mm, entenderla de una manera en concreto, que no es la resiliencia por el rendirte y el bajar los brazos y el dejar de sufrir, ¿no? Al revés, mucho contrario, había que sufrir más que nunca, era el momento de mantener la concentración y hacer un trabajo en la sombra que iba a dar mm, sus frutos en un futuro que algunos consideraban muy lejano y que yo, mi manera de ver la vida es más optimista y un poco inconsciente incluso, y lo veía más cercano. Así que aquí estamos, ya estoy realizando marcas personales, estoy compitiendo y espero que las buenas noticias sigan llegando, que cada vez estemos más cerca de tener una normalidad y mm, poder volver a disfrutar del deporte todos juntos de la manera que es tan importante, porque no solo somos un poco esos atletas destacados que podamos disputar las competiciones, las grandes competiciones, los grandes mítines, mm, podamos estar atentos a si se realizan las Diamond y estar en las Diamond. Al final eso crea aún más una brecha entre el deportista profesional y el deportista que está en base, el deportista que está creciendo. O sea, necesitamos recuperar la base porque es primordial para nuestro deporte y para nuestra sociedad. Al final los atletas con los que yo hablo, jovencitos que me escriben por Instagram o conozco de escuelas municipales y demás, es importante que poquito a poco las federaciones autonómicas, con todas las medidas de seguridad y con todo el respeto posible a algo con lo que vamos a tener que convivir en un futuro más inmediato, pues que puedan realizar pruebas, porque esos chicos al final están en formación, son chicos que no pueden perder el hilo. Es muy importante no perder el hilo. Yo recuerdo cuando siempre se habla de categoría sub-23 en nuestro deporte, en el atletismo, es una ujú, categoría que hace casi de enlace entre junior y senior, porque había sí. unos años que se perdían muchos talentos. Yo, No habían los resultados más yo lo inmediatos dejé, y yo lo ahí dejé lo en esa dejaste, Miriam. categoría. Yo Pues en efecto, y luego además volví, las pero chicas incluso tienen más tasa de sí, dejar en esa etapa, ¿vale? O sea, es muy importante ese momento de cuidar más que nunca a a esas esas etapas, a esas edades. generaciones. Y es Sí, verdad que hay que prestarles mucha atención porque es que son realmente, o sea, esto es una rueda que si no gira, no, o sea, no puede parar de girar. Y todos los estamentos están interconectados. Al final tenemos una sinergia que el de más arriba, o sea, yo en mi caso voy a poder competir a nivel internacional y tal, podría mirar a otro lado a hacer oídos sordos, pero no, es que hay que tirar de las orejas a estamentos, a federaciones ujú, y pedir incluso, pues eso, que avancen, que es verdad que hay que tenerle mucho respeto, lo que no hay que tener mm, es miedo, hay que intentar, sobre todo por la sociedad, transmitir lo que siempre ha transmitido el deporte, que es ese ámbito de superación, ese ámbito de esfuerzo y de tesón para conseguir, sobre todo, salir todos a una de algo tan difícil como se nos ha venido encima en esta ocasión. sí, además, bueno, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero que además hay varias campañas también un poco, no solo para defender el deporte de alto nivel, sino también pues los centros deportivos, eh, todos los eventos populares, que al final el deporte es salud, por supuesto, que como tú dices, hay que tener mucha cautela, respetar las normativas sanitarias, pero si queremos estar fuerte para vencer a cualquier enfermedad, no lo pueden poner difícil para que el deporte vuelva a funcionar al 100%. En efecto, Miriam, sí, es verdad también, en referencia a las carreras populares y demás, hay muchos, en algunas entrevistas el otro día cuando estuve en el COE, un acto con la UCAM, con mi universidad, hablé de ello, que al final hay muchas personas que viven de 4, de 5 eventos a lo largo del año y no son 5 personas que digas, bueno, pues no, hablamos de cientos de empleos, de personas que al final tienen una vinculación directa al deporte que es primordial mantener. ¿Por qué? Porque la sociedad, como bien estamos viendo, tiene una cohesión. O sea, ya no solo
el deporte en sí mismo, como decía antes, tiene una cohesión entre todos nosotros, una sinergia que se transmite entre categorías menores y categorías absolutas de deporte profesional o de deporte amateur, sino que es verdad que hemos descubierto y hemos visto más claro y tangible que nunca que la sociedad no se sostiene, que todos los elementos son fundamentales para mantenerla en movimiento. Ujú, exactamente. Bueno, pues vamos a pasar ya a hablar un poquito más. Luego vamos a que estoy apuntando que hay preguntas y eso, pero vamos a hablar ya más un poco de tus pruebas, las que sueles hacer. Eres especialista de 3.000 metros obstáculos, pero bueno, a lo largo de la temporada sueles moverte en distintas distancias, ¿verdad? Sí, Bueno, intento ser en muy... una normal, ¿eh? No en una como Sí, no esta. es normal. No, incluso en estas circunstancias tan especiales, la primera prueba que hice fue un 5.000, ahora he hecho ayer un 3.000 lisos y bueno, venía de correr el cross, lo último que corrimos antes de toda la situación que se nos vino encima, así que los obstáculos ahora les veo un poquito lejos, pero bueno, en 2 semanas estaré debutando en Mónaco en mi prueba, en mi disciplina, y de ahí en adelante, pues que sea lo que Dios quiera, lo que nos venga. Tendré que aprovechar cada carrera que estoy haciendo ahora mismo, la veo como una oportunidad de hacerlo lo mejor posible porque no sabes si va a ser la última en un tiempo. Así que hay que disfrutarla y hay que sobre todo pues intentar mostrar que, como te mencionaba antes, la resiliencia que tanto se había vendido no era el frenarse, el bajar los brazos, sino el sufrir en silencio y el trabajar con más tesón que nunca. Yo en concreto, con mi chica, ahora llegará, nos fuimos al domicilio de mis padres, aquí en Paraguay de Jarama, como te mencionaba antes, Ujú. y compré una cinta de correr y trabajábamos 24/7. O sea, yo creo que no hubo prácticamente un día en el que no hiciera deporte, en el que no hiciera atletismo. Ujú. Mira, está llegando por aquí Clara justo ahora de la compra. Ah, mira. Eh, Entrenábamos mañana y tarde y eso nos ha hecho mantenernos en muy buen estado de forma. Sobre todo porque al final la continuidad es lo más importante en esto y perder el hilo de estos meses no implicaba solamente estos meses, sino implicaba perder el hilo de De prácticamente todo todo, un semestre, todo claro, todo el trabajo un aire anterior. libre. Ujú. Bueno, aquí está Bueno, pues, Clara. Hola, ¿qué hola tal? Clara, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. Ujú. Bueno, ¿Qué tal? nos hemos quedado aquí. Estábamos hablando de obstáculos. Has llegado justo en el momento Ah, de vale. Sí, obstáculos. sí, ahora íbamos a entrar en materia un poco, pues a ver, estábamos contando que estos directos los queremos hacer desde la Fundación para que la gente conozca un poquito más cada deporte, pero es verdad que como el atletismo son muchas especialidades en un mismo deporte, pues vamos a centrarnos un poco más en fondo, medio fondo y en concreto en el obstáculo, ¿no? Que es la prueba en la que sois especialistas, ¿no? Y bueno, pues, ¿me oís? Sí, vale. Sí, 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 perfecta. perfectamente. Vale, vale. Ahora ya no sabemos quién es el que tiene que responder, pero yo creo Bien, que, como he hablado ahora bastante ya yo, le toca a vamos Clara. a dejar hablar un poquito a Clara, si quieres. Estábamos contando un poco, pues ya había contado Fernando, pues que hay velocidad por un lado y tal. Cuéntanos un poco, el medio fondo al fondo en la pista, ¿qué pruebas hay y qué pruebas sueles Pues correr nada, el tú? medio fondo empieza en el 800, tienes también el 1500 y luego sí que es verdad que en el 3000 ya saltas al sector de fondo, aunque sí que es verdad que el fondo yo creo que es a lo mejor dentro de la pista el sector un poco más amplio, porque va desde el 3000 hasta maratón y bueno, ahora se han incorporado incluso pruebas de 100 kilómetros en ruta y Sí. cosas así. Entonces sí que es verdad que Mm. hay mucha gente que si hablas con ellos te comentan que el 3000 obstáculos e incluso algunos hasta el 5000 por los ritmos podían Eh, meterlos en En el medio casi en fondo, ¿no? medio fondo. Pero bueno, en realidad desde el 3000 para arriba. Sí, del 3.000. Que además el 3.000 pues sí que es una distancia a lo mejor que se corre mucho en ligas o en meetings, pero que no es distancia olímpica, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo lo conoces del sprint, eh? O sea, No, que le decía que tengo ventaja porque yo también hago atletismo. Yo hago marcha, pero bueno, también he corrido de pequeña 3.000 lisos y tal, como muchos. es Sí, que a ver, al final el 3000 y la marcha son dos pruebas que no sé por qué le suele tocar a la misma persona hacerlas en las ligas cuando eres categoría menor. O sea, tú vas a sí, una liga de una semifinal de la Copa de Madrid de invierno y te toca hacer el 3000 de marcha y te toca hacer el 3000, o sea, sí, como al sí. final es la misma distancia y dicen, bueno, Pues valdrá. nada, lo mismo, sí, sí, lo mismo. Sí, de pequeños yo creo que los atletas hacemos un poco de todo, ¿no? Probamos un poco todas las pruebas, o casi todas. La pértiga no la probamos tanto. No nos dejan. Mira tú por dónde, justo lo iba a añadir yo, en una de esas famosas ligas, creo que fue en Coslada, mi antiguo entrenador, Jesús del Puello, un hombre de toda la vida del atletismo de la Comunidad de Madrid,
nos prohibió terminantemente porque era un cero que teníamos siempre. Pértiga no teníamos ningún pertiguista y era un cero. Y yo decía, pues yo creo que yo te hago el 3000 y luego te hago la pértiga, que si es que al final es coger el palo y saltar, me decía. Y no, nunca me dejó porque al final el hombre sobre todo miró por mi integridad física. Sí. Bueno, ya que hemos sacado el tema de las ligas, venga, para que hable un poco Clara, que creo que tú estás ahí a tope con tu equipo, porque es uno de los más destacados de las ligas de España. Normalmente, ¿en qué época del año se hacen las ligas? Bueno, pues la verdad yo creo que las ligas aquí en España, que cuando entra el verano eh, los mítines entran ya un poquito avanzados, casi en junio o julio, pues yo creo que las ligas son una parte súper importante del verano de muchos atletas. A lo mejor hay atletas como Fernando, pues que tienen competiciones pues fuera en el extranjero muy bien programadas, pues pasan un poco desapercibidas, pero sí que es verdad que si quieres romper el hielo, esas primeras ligas que te ponen en mayo, en junio, a principios de junio, Mm, pues la verdad que sirven un poco para medirte incluso muchas veces en pruebas que no es la tuya, pero que puedes doblar. O sea, a mí alguna vez me ha tocado hacer claro. pruebas de 8 y obstáculos en la misma liga. Entonces, pues la Sí, verdad que te motivan también, es como parece que te ponen en situación, ¿no? Desde el cross hasta que llegan los primeros mítines, hay ahí como un vacío que no sabes en qué punto te encuentras y las ligas te hacen ponerte un poquito ya en situación y parece que empieza el verano. Es más, este año yo creo que todo el mundo las ha echado de menos. Era meterte en redes sí. sociales y todo el mundo ponía, hoy sería la primera liga o hoy estaríamos en no sé dónde. Y la verdad que yo creo que las Sí. ligas pues gustan mucho y luego pues a los clubs es algo que les motiva tanto pues el hecho de subir de segunda a primera o si tienes la suerte de vivir un ascenso de primera división de honor o luchar por el título, pues la verdad que pues involucra a mucha gente. Sí, es una Sí, manera, es sobre algo todo muy para los grandes bonito. clubes, como menciona Clara, de justificar también a la hora de pedir sponsors a empresas Mm, privadas o propias comunidades autónomas. Es una de las maneras de conseguir sobrevivir dentro del deporte, ¿no? Poder hacer que un equipo se mantenga en una división de honor ayuda a que todos los atletas de ese equipo se puedan pseudo considerar profesionales en muchas ocasiones, ¿no? Hay atletas que sí del equipo van a estar muy destacados, pero hay otros muchos atletas que de ello van a depender gran parte del año, ¿no? Los ingresos de esas ligas. Luego en categorías menores yo sí que añadiría, como te mencionaba antes, esas de Coslada, esas de Alcalá de Henares, esas son las que a mí más me han dejado pozo, porque sí. son las que La, creaban una las de, unión Mad- como si fuera de una, Madrid, sobre todo de Madrid, ¿no? Del ámbito autonómico. son las ligas de sí, son las que al final las que yo recuerdo con más cariño por los años en las que las experimenté. Estaba la de invierno y estaba la de verano, ¿no? Y Claro. Swansea normalmente nunca entraba a la final de la de verano, pero simplemente en esa semifinal de la Comunidad de Madrid era algo maravilloso el momento del bocata de choriqueso o de jamón con queso, Sí. la empanada de carne que siempre me la tenían de atún y me enfadaba. Mm. Y todo eso era lo más bonito casi de esa convivencia que era una liga. Yo creo que si alguien duda del compañerismo que hay en el atletismo, que vaya a ver una liga, sobre todo al final en los relevos, cómo está todo el mundo ya ahí volcado, ¿no? Sí, Porque sí, cuando sí, es ya, que ya has parece, corrido. Sí. parece que estás en un evento de un gran campeonato, que estás. Y es que si pudieras despersonalizarte y verte desde fuera, dirías, joder, que es un acto sin gran relevancia, ¿sabes? Pero para ti en ese momento es algo completamente primordial. De ello te va la vida prácticamente. Sí, yo recuerdo haber corrido de cadete un relevo de 300 después de la marcha, como decías antes, y dices, bueno, me dejo aquí lo que sea, pero hay que puntuar, ¿no? Claro, claro, no dejar un cero. ¿Puedes sujetar, Clara? Voy a abrir la ventana Sí, porque es hace mucho verdad. calor. Vale, muy bien. Pues, ¿qué tal? Pues bien, bien, la verdad que estamos teniendo unos días por Madrid un poco Sí, complicados. Ahora sí, parece que va a haber complicado. tormenta, entonces a ver si por lo menos la tarde descansa Refresca un un poco. ratillo. Bueno, Ya estoy de nuevo volvemos con un poco. vosotros. Hola, Fernando. Que volvemos un poco a cómo es el calendario del atletismo. Hemos dicho que al principio de la primavera, digamos, la temporada de verano están las ligas, pero bueno, empieza, digamos, la temporada suele empezar más en otoño e invierno, ¿no? Sí, a ver, este año pasado hemos experimentado algo diferente. Ha cambiado la temporada. O sea, termina en diciembre, termina el 31 de diciembre. O sea, ha sido la temporada más larga, la temporada pasada.
que ha durado un año, ¿no? Sí, un año y 2 meses. Así que Sí, hemos experimentado, hemos vivido un cambio de ciclo. Y sí, bueno, ahora este año pues empezará el 1 de enero otra vez y terminará el 31 de diciembre. Y, pues será nuestra última carrera y ahora sí que será cierto que es la última carrera Del año. del año. Del año. Del año. sí, normalmente la soléis sacar. Uy, perdido. A ver, vuelve aquí Fernando y Clara, que se nos han ido. Hola, 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 que es que Hola. nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? No, no, yo creo que ha sido un tema de la conexión, porque el tiempo todavía no llevamos, Me ha llevamos siendo resultado media horita. extraño, digo, si suele durar una hora prácticamente, o 50 Claro. minutos, Sí, sí, sí. pues Bueno, yo creo que ha sido un tema de la conexión y ya está. Bueno, que te decía, bueno, que normalmente en invierno soléis poner, bueno, carreras como la San Silvestre en ruta y tal, pero sobre todo la temporada de cross, ¿no? Que tenéis en invierno normalmente. sí, la temporada de cross para nosotros, y en el momento que ya vas llegando a ciertas categorías, es un momento muy importante. En el fondo, sobre todo, y en el medio fondo, porque son unos ingresos que para un atleta, para muchos atletas, pueden ser de verdad la base de todo un año. O sea, hay muchos atletas que, que hay nombres muy conocidos y remarcados en nuestro panorama que prácticamente viven todo el año de la temporada de cross. Así que es algo también que cuidar, hay que agradecer, porque todos esos organizadores prácticamente son privados de cada pueblo, Ujú. cada comunidad, y llevan a cabo una labor de fomento dentro del atletismo muy importante, porque no solo es las estrellas que llevan a sus circuitos, sino todos esos niños que consiguen traer, que consiguen llevar desde cualquier punto con un autobús y vivir Sí. experiencias también mágicas. Yo recuerdo los yodio, que el yodio ya se dejó de hacer, pero el cross del audio yodio para mí era uno de los eventos, pues como te mencionaba antes con las ligas, si el ver un 300, como mencionas, después de la marcha, te parece impresionante, para mí estar en la línea de salida en un yodio diluviando o en un Eloibar también diluviando, me sentía como si estuviera en la final de un gran campeonato del mundo. La verdad que estás mencionando un montón de cosas que yo también he vivido, porque yo también he ido en un autobús a Llodio a correr. Así ¿Ves? que ¿Ves? Que sí, son sí. mágicos. ¿Con qué equipo ibas? Pues yo empecé con el MG Madrid, que antes era Boadilla, Sí, y bueno, íbamos pues con la gente de Rivas también, con Javier el Coro, que tenía un grupo por allí. ¿Cómo fue Viaso, no? No sé, el ¿Cómo fue Viaso, no? Ese equipo. Sí, luego fue Viaso. Sí, sí, Mapoma. Y sí, sí, Poma sí. a Poma. Y luego Mapoma. Sí, yo en Mapoma ya no seguí y ahí me fui al Piélagos. Ah, mira, mira, sí, Sí, de sí. Cross Total. Sí, pero bueno, teníamos un equipo de pista, claro, yo Bien, fui para la marcha. creo que en división o en primera, no me acuerdo muy bien. Pues todo Sí, eso, sí. yo al Piélagos fui justo el año que subió a División de Honor. O sea, estábamos en primera y conseguimos ese año el ascenso. Pues Pero bueno, esos, sí. esos yo creo también, pues igual que como te mencionaba antes, las ligas y demás, en un rincón de mi memoria albergan Mm. momentos muy especiales, porque al final eran, como te digo, convivencias entre compañeros, entre amigos, en los que Sí. generabas unos nexos y unos vínculos de unión que son para toda la vida. Pues sí. Y bueno, entonces la temporada de invierno, los crosses bueno, que soléis participar. También, no sé si alguno, Clara, tú haces también pista cubierta. La verdad es que hace un par de años sí que hacía pista cubierta o participaba en he participado alguna vez en la Copa de la Reina o en alguna competición, pues el campeonato provincial del club en el que estuviese. Pero sí que es verdad que llevo 2 años que la verdad es que la pista cubierta se me cruza ahí un poco entre medias del cross o de la ruta que he hecho este año y llevo creo que 2 años o 3 sin participar. Pero sí, la verdad, o sea, hasta categoría sub-23 o así participé y ya llevo unas cuantas ediciones que se me resiste la cubierta. Hay que darle un tirón de orejas, que mi entrenador está muy enfadado. Al final, Clara tiene que hacer caso a su entrenador, igual que si estuviera con una categoría menor. La palabra del entrenador es la que va a misa y tú tienes que hacer lo que te dicen. O sea, al final es muy importante tener confianza plena en el plan de entrenamiento y sobre todo en un poco la capacidad de gestión de emociones de tu entrenador, ¿no? Que a veces a ti te pone nervioso, te bloqueas y te estás rindiendo antes de afrontar una competición, porque
lo que le ocurre a Clara, no, que estoy haciendo cross, estoy haciendo mucho volumen, voy a correr ruta, es que hacer ahora un 3000 lo haces. Si lo dices de nada, lo haces, porque tiene Tiene un un porqué. motivo para Bueno, ya, mandártelo. ya que lo mencionas, un saludo a Arturo Martín, un clásico del atletismo madrileño, que además Sí, también ha entrenado a marchadores. hombre, Su su mujer es mujer luchadora. pasadora. Sí, Mónica. Sí, sí. Estamos todos fichados aquí. Pues sí, sí. Pues bueno, eso, un poco para contarlo, cómo es la temporada del invierno, ¿no? Del atleta, pues que puede haber pruebas en ruta, que hay un poco todo el año, ¿no? También el cross, que sobre todo para lo que tú dices, muchos fondistas que al final viven de esto, y también está la pista cubierta, que el fondo, digamos, y ahí se queda casi en medio fondo, ¿no? Porque la distancia más larga es el 3000, ¿no? Sí, sí, ahí sí que es verdad que hay atletas muy experimentados en largas distancias que no van a hacer cubierta porque se les queda muy corta, ¿no? Ujú. Para nosotros al final la disciplina que hacemos es perfecto. Es una Claro, transición natural, lógica entre el invierno y el verano, así que es muy importante hacerla. claro, vosotros sí. Entonces, ya viene el verano, vienen las ligas y bueno, el invierno acabaría con los campeonatos mundiales de cross o de pista cubierta según el año, ¿no? Bueno, todos los años hay de ambas, ¿no? Sí, sí que es verdad que luego aquí en España, creo que en otros países de Europa no tanto, pero aquí en España sí que es verdad que esa transición del cross a la pista tiene el Campeonato de España de 10.000 en pista y de 10.000 Ah, en mira. ruta. Y Ujú. sí que es verdad que yo creo que en otros países el 10.000 no o se hace con el campeonato al aire libre con el resto Mm. de pruebas o se saca un poquito más adelante pues de cara a los campeonatos de importantes que haya ese verano. Pero aquí sí que lo tenemos por abrir o así, como entre Sí, medias, el Campeonato de España de Cross y las ligas. A veces sí. coincide una semana antes de Semana Santa o una semana después. Y sí que es verdad que hay muchos corredores del cross que alargan un par de semanas y Para llegar estaría bien, ¿no? sí, el 10.000 por medio. Ujú. Muy bien. Y luego ya, pues eso, la pista, que como has dicho, el Campeonato de España, normalmente la distancia más larga son los 5000, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, y luego están las pruebas en ruta, que de momento creo que las hacéis menos, pero bueno, podríamos incluir medio fondo, ¿no? Desde la milla hasta el maratón ya más fondo, ¿no? Sí, la milla la verdad es unos festejos que han estado muy establecidos por toda España. Yo creo que hubo una época en la que no había un pueblo que se preciase que no tuviera una buena milla, ¿no? A todos los niveles. O sea, había niveles obviamente porque eran muy provinciales y había niveles que son millas de élite internacional. En España ha habido millas muy importantes, incluso la que se hacía en la castellana. Que eso yo no lo he podido vivir, obviamente, pero sé que se ha hecho una milla en la castellana y era la milla de Madrid y son tradiciones que es verdad que hay que intentar mantener, intentar salvar, intentar reintroducir un poco con los festejos que tengamos en cada momento del año. Y son muy importantes, sobre todo también más para los mediofondistas, atletas de 800 y 1500, que ahí, como te digo, puede ser un buen lugar en el que exhibirse y en el que presentar candidatura a ese aire libre. Oye, que estoy aquí yo que vengo a daros guerra, aunque sea pequeño, o aunque esté aún en promoción, esté llegando y vengo fuerte, vengo pisando fuerte. La milla suele ser donde los atletas que están aún empezando a destacar dan el do de pecho para ese aire libre acabar estando en el campeonato internacional. Sí. Bueno, ahora vamos a pregunta ya de obstáculo para Clara. A ver, ¿cuántas vueltas se da la pista en un 3000 obstáculos? Pues me hace gracia porque el otro día tuvimos con Fernando una anécdota con el 3000 porque teníamos un 3000 entrenando y pregunta a Fernando, ¿pero cuántas vueltas son? Y le dijo a Arturo, ¿cómo que cuántas vueltas son, Fernando? Pues media. Eso está muy mal contado y está utilizado totalmente en mi contra como arma arrojadiza. No fue así la conversación. Yo le mencioné que cómo quería, no, que cuántas vueltas son, no, se malentendió muchísimo. O sea, yo quería decir que de dónde salía, de dónde quería que saliera. ¿Sabes que esa broma se va a quedar así? A ver, lo que ocurre es que estábamos en Rivas, en la pista de Rivas hacia Madrid, que la conocerás, y Sí, obviamente pues la sí, pista, como todas las pistas, tiene una salida del 3000 obstáculos que estaría en el 200 y una llegada que es la meta. sí. Yo le quería decir que si no le importaba que saliera de la meta, le digo, oye, ¿quieres que llegue? O sea, yo me estaba refiriendo a que si no le importaba que yo llegara, hiciera mis 7 vueltas y Al otro media, lado. llegar al otro Sí. lado, a eso me refería. Obviamente sé cuántas puertas son porque llevo haciendo 3000 obstáculos o 3000 lisos desde que tengo uso de razón. Pues sí, bueno, Sí. 7 vueltas y media
sí que es verdad que en el obstáculo es una de esas pruebas que antes lo preguntaba alguien por ahí, que se puede dar el caso de que des menos vueltas, Ujú. porque te corta la ría por el exterior y entonces sales, en vez de en la contrarrecta, sales prácticamente a mitad de la línea de meta. Entonces, en Ujú. teoría son 7 vueltas y media, menos en esas pistas que la ría pues va por fuera y entonces la salida se adelanta para compensar esa extra de más que haces al salir a la ría. Sí, vamos a decirlo que el atletismo es un deporte muy justo que si la ría está afuera, pues se va a compensar para que al final salga la distancia. Que no lo hemos dicho que la pista de atletismo mide 400 metros, la de verano, la de aire libre, y la de invierno pues suelen ser cuerdas de 200. Sí. Sí, hay Y, alguna bien, bien. de 400 en cubierta. O incluso de 300, se ven muchas Sí, en en esos países países. así que norte de Estados Unidos, Canadá, Rusia, que tienen Sí, inviernos muy duros, sí que hay alguna pista más cubierta, largos. sí, que tienen pistas de 300, 400, sin peralte ya incluso algunas, pues para poder seguir entrando todo el año. Todo el año sin ese frío tan extremo. Bueno, y entonces, ¿cuántos obstáculos hay cada vuelta? A ver, preguntas se saben. Cuatro obstáculos, más o menos están como al principio y final de cada recto de cada curva, como lo quieras ver, sí que es verdad que, bueno, están un poquito o pasado un poquito el inicio de la curva o así. Creo que a 75 metros cada uno. Sí, más o menos, para meter la Entonces, ría ahí entre medias y luego pues la ría, que está colocada en el 150. ¿Qué diferencia tiene la ría? Venga, Clara, cuéntanoslo. La diferencia o en Sí, plan, la bueno, ría, que es distinta al resto de obstáculos. el charquito que tiene Charquito. el salto de agua. Sí, que caes a un charquito de agua. ¿Y es la misma altura que el resto de obstáculos? Sí, exactamente la Está la, misma, creo que es está la misma, ¿no? 0,56 para chicas y 0,91 para el problema que hombres. encuentras sobre todo en la ría a la hora de, por ejemplo, la mujer, es la parábola que haces en el salto. O sea, no es la misma parábola la que hace un hombre saltando de 0,91 que una mujer de 0,76. Claro, No, Porque 0,56. 0,56, perdón. yo creo que Porque son 76, ¿no? ¿No? No, 76, 76, 76. el problema es que, claro, tú de donde saltas, estás saltando desde más abajo. Entonces, si metes un componente que las chicas suelen tener menos fuerza en ese ámbito, añadido a que no saltas desde tan arriba, pues obviamente entras más en el agua. O sea, lo Y te suyo mojas. sería un elemento que se debería intentar o que se podría hacer es correr un poco el obstáculo hacia adelante. Eso sería ya el siguiente paso en la equidad, en la distancia, en la disciplina, que el obstáculo de la ría tuviera Sí, algún bueno, elemento que el industrial. vaso sería más corto. Claro, o sea, simplemente tan sencillo como que el obstáculo corriera unos centímetros hacia adelante. Entonces eliminarías esa diferencia de centímetros que la parábola. Es más, sería justo la diferencia. Si es 0,96 a 76, pues 20 centímetros. Tendría que adelantar 20 centímetros, sería la equidad perfecta en la disciplina. Aquí preguntan, dice, ¿la ría se rellena de agua entre serie y serie de la misma prueba? Hombre, normalmente solo se hace una o dos pruebas de obstáculo, ¿no? En un día, ¿no? A ver, ahora con todo esto del coronavirus, pues probablemente pudiéramos encontrarnos con la posibilidad de que haya que rellenarla entre serie y serie, porque estamos ahora todos un poco locos. Pero bueno, realmente en las rías puedes encontrar en ese charquito de la ría, como mencionaba Clara, enfermedades muy graves, porque las rías suelen rellenarse con el agua retenida de los años y de los meses, y así es como suelen ser rellenas para el campeonato. Bueno, Yo creo que en los campeonatos de España o en alguna competición así un poco más de nivel, que tienes la ría limpia y salen las típicas fotos que se nos ve en el reflejo, esas rías son como las rías deluxe, ¿no? Pero en algunas rías de algunas ligas, de decir, bueno, pues lo que quiera ver en el fondo, lo sabrá el que ha llenado la Mejor no ría. mirar. Exacto. En efecto, en esa famosa liga que ya la he mencionado demasiadas veces, pero en Colada, recuerdo que me tiré de cabeza a la ría porque no necesito eso, claro. Habíamos hecho un buen resultado, habíamos creo pasado a la final de la liga y me tiré de cabeza pensando que era mucho más profunda. Lo primero, me abrí un poco la ceja, porque claro, salté de cabeza y no era tan profunda como me imaginaba, aún no conocía cómo eran las rías. Y lo segundo, que cogí una rosada en la piel y tuve unos granitos rojos por todo, rosácea, creo Una que es. rosácea. Una rosácea, Rosácea, toda la sí. espalda llena de granitos rojos por la ría, que a saber lo que tenía de colada. Está eso y la temperatura. Y luego están muy calientes, claro. No, bueno, a mí una vez me pasó que cuando una de las primeras
ligas de abril, creo que fue una de estas que era como el último fin de semana de abril en Burgos. Había hielo cuando llegaron los del lanzamiento de martillo, porque fue, no sé, de estas olas de frío que se pistan un poco por abril, y cuando llegamos Sí, habían dejado la ría llena la tarde anterior, los de la instalación, y bueno, cuando empezábamos a llegar allí, porque encima yo estaba en primera en aquel año, mi club estaba en primera ujú. división, y era el domingo por la mañana. Entonces, claro, se levantó el domingo, la pista con escarcha, y nada, la ría tenía una capa de hielo que yo creo que es el agua de ría más fría que ha habido nunca. Y normalmente es lo que dice Fernando, suele ser más bien un caldo Un caldo de ahí, ¿no? un caldo interesante, pero ese día hasta con hielo estaba la ría. ¿La probáis cuando vais a calentar por si acaso o no? No, Ya. pero que sea lo que tenga que ser. Dice, ¿cuánto mide la ría hasta el suelo? Pues Pues es imagino que bastante se más profunda refiere. de lo que la gente se piensa. A ver, en la parte más inmediata, que La estás en la madera, madera, sí que es bastante más profunda de lo que parece. Por eso me lancé de cabeza, pero no. Como eso va en un ángulo 90 grados hacia arriba, pues claro, te encuentras muy rápido el tartán si quieres saltar de cabeza, Sí, así que no lo recomiendo a nadie. nos recomendamos saltar de cabeza. Bueno, pues está bien, está bien. Muy bien. Pues normalmente en una prueba de obstáculos, ¿cuántos atletas suelen competir? Normalmente los grandes Muchos niños. campeonatos somos 15 atletas. Es un poco las semifinales son de 40, o sea, somos 45 las semifinales, tres semifinales de 15 y como es obvio, pues los 15 mejores, a la final serían los 15 Ujú. mejores de esas tres semifinales. Bueno, que en general en pista yo creo que evitan que haya muchísima gente, pero además yo creo que en obstáculos tendrá que estar más limitado, ¿no? Porque para no sí, tropezarte sí que es con verdad otros. que el primer obstáculo que se suele pasar es un poquito más ancho que el resto, por el tema de que llegas más junto y así, pero sí, evidentemente tienes un espacio limitado por el que tienes que pasar, entonces al final sí que yo me acuerdo de un campeonato de España cadete, además creo que si no recuerdo fue el primero o el segundo año que las chicas podían hacer obstáculos porque parece que han Ujú. estado ahí siempre, Pero no. pero no, las chicas no hemos tenido obstáculo hasta, yo creo que era cadete de segundo año o juvenil de primero, que Ujú. se puso en el comunidades, pero luego en el campeonato al aire libre no había. Y ese año creo que fuimos 23 niñas en el obstáculo y hubo dos finales. Ah, claro. Porque o sea, ni el obstáculo, ni el primer obstáculo daba de largo, me acuerdo que hasta incluso alguien preguntó si el reglamento permitía poner dos obstáculos pegados, pero al final decidieron que 22 niñas, aunque éramos cadetes o juvenil y eres pequeño, pero que 22 personas en la misma prueba de obstáculos no podía ser y como no hay semifinales, pues hubo dos finales para el 3000 obstáculos ese año. Sí, yo juraría que el primer año fueron los Juegos Olímpicos de Pekín, que es como se suelen Sí, medir las cosas en los Juegos Olímpicos, es donde se Sí, implanta la disciplina sí. nueva y los Juegos Olímpicos fueron los primeros años, el primero el de 2008. Pekín, 2008. Ujú. Que sí, que me imagino que esa selección, ¿no? De esas dos finales, pues la harían por marcas, ¿no? Por las Sí, llamadas mínimas y se eso. corrió, pues tampoco recuerdo muy bien cuál fue tampoco el criterio para hacer las semifinales, porque me acuerdo que las medallas, eso sí que lo recuerdo, no fueron las tres de la Serie A o las tres de la Serie B, sino que fue el oro fue de una carrera y la plata y el bronce fue de otra. Entonces no sé muy bien cuál fue el criterio para dividir a las 22, si fue rollo como semifinal alternando primero, segundo, tercero, o si lo hicieron por marcas, la verdad que en ese momento las Bueno, marcas servían bastante poco, porque yo creo que claro, había una o dos carreras de obstáculos antes que esa y cada uno iba ahí con la marca que podía. claro, y además en categoría cadete es más fácil que la gente progrese mucho de una prueba a otra, ¿no? Que puede haber más sorpresas, ¿no? Pues muy bien, entonces bueno, pues normalmente por seguir un poco el hilo de cómo va la temporada, pues normalmente culmina pues en el Campeonato de España y ya cuando haya un campeonato internacional, que este año tocaba los Juegos, otro año pues Mundial y tal. Bueno, normalmente cómo se hace esa selección, porque además yo creo que en vuestra prueba, especialmente en chicos, creo que es una de las más reñidas siempre para hacer la selección española, para el gran campeonato, ¿no? No te toca a ti, Pues claro. no, preguntan por la prueba de chicos, Es que no está... que es la más Bueno, reñida. Ah, que a ver, es que estaba cómo distraído, se hace profe. que cómo se hace la selección, aparte por mínimas.
en el Para los Campeonato de grandes campeonatos España. estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. a ver, realmente los grandes campeonatos ha habido también cambios en los últimos años. Antiguamente había una mínima A y una mínima B en el gran campeonato, ahora ya no. Ahora este año ha sido un año nuevo de innovación con el ranking mundial, pero al final se ha quedado todo en agua de borrajo por la situación que hemos vivido. Va a haber el día 1 de, no, el día 6 de diciembre se vuelven a reabrir los plazos para realizar pruebas, puntuaciones de cara a ese ranking internacional, que es el que te da el paso a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el año 2021. Ujú. Y no sabemos exactamente, porque todas estas situaciones, como te menciono, que han atrasado los juegos, que los plazos de consecución de marcas o puntos para el ranking se han atrasado también, pues no sabemos bien cómo va a acabar. Yo realmente en mi caso sí que tengo la mínima, hay una mínima establecida, que la tengo por muchos segundos, Sí, sí, sí. y en mi caso no me voy a preocupar de eso actualmente. Ya para París 24 puede que a lo mejor tenga que estar más atento a esas cosas, pero yo creo que en principio por ahora pues a estar concentrado, a centrarte en entrenar bien y como te decía antes, en focalizar las próximas competiciones que vengan, porque al final puede ser en muchas ocasiones la última, hay que tener mucho cuidado y Sí. no despistarse. Te lo decía, bueno, es verdad que tú ahora mismo, pues hombre, tienes el récord de España de tu prueba, con lo cual, pues de momento puedes estar más tranquilo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay 5 o 4 atletas que se hacen una mínima para poder estar, aunque dices que ahora, bueno, ha cambiado por el ranking, y normalmente en España suele haber más nivel en esa prueba, ¿no? Para que a lo mejor en otro país, otros atletas que aquí se quedan fuera sí que irían a la selección, ¿no? Sí, sí, sí. En su día me acuerdo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres, que el otro día lo estábamos viendo, había muchos atletas con mínima, porque había mínima A y mínima B. Yo, de hecho, que era un promesa de primer año, prácticamente hice la mínima B. Si no hubiera sido un país como el nuestro, que tenía tanta fuerza en esa disciplina en ese momento, y para mí era impensable poder estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, si hubiera estado en otro país, sí que habría Mm. intentado hacer esa mínima B, porque la habría hecho seguro. Me quedé a 2 segundos en una sola carrera que hice ese año de obstáculos, que fue en federaciones, además. Así que yo creo que habría estado, pues eso, un poco en lo bueno de tener en tu prueba competitividad, es que al final puede ser o cabeza de ratón o cola de león en muchas Sí. ocasiones, ¿no? Y en esa ocasión me tocó ser cola de león, y es importante porque en un futuro más inmediato, pues estuve en los Juegos de Río, estaré en los Juegos de Tokio, y soy un atleta ahora pues muy consagrado gracias a haberme tenido que pelear con muchas personas relevantes en nuestra disciplina. Por ejemplo, Víctor García, que allí en el Retiro tiene un séquito de atletas y de runners que Sí. está haciendo Otro que los UTG madrileño. Running prácticamente se estén instaurando en el ADN de la Comunidad de Madrid, del running de la Comunidad de Madrid. Y pues el haber tenido que aprender de él, pero a la vez pelearme con él, pues te hace el que ahora pueda ser más competitivo a nivel internacional. O sea, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pues sí, por lo menos esa competencia que te ayuda a mejorar. Bueno, vamos con Clara, que no te deje aquí sin hablar, Fernando, más o menos, para un poco la gente que quiera correr o que ya corra o quiera iniciarse un poco a lo mejor en el atletismo federado. ¿Qué tipo de zapatillas usa un fondista a lo largo del año? No hace falta que me cuentes muchos tecnicismos, pero un poco para qué tipo de pruebas usas cada zapatilla. Pues el mundo de las zapatillas es, eh, pues eso, es un mundo que Pues yo un creo que la mundo. gente, hasta que no se mete en él, no se da cuenta de lo diverso y complicado que es. Yo estos años atrás, hasta que bueno, me he centrado un poco más en el atletismo, he trabajado muchas horas en una tienda de zapatillas y te encuentras el típico cliente que no ha corrido nunca, quiere empezar a correr o se ha apuntado a un grupo de running de estos que la gente pues se lo pasa fantástico y viene y te dice que hay unas zapatillas para correr y se quedan tan anchos. Y ahí se abre un abanico de posibilidades enormes, que es que van Claro. desde el peso de la persona, los kilómetros que hace, incluso ahora mismo ya hasta las zapatillas son tan específicas de si las vas a usar solo por asfalto, si las vas a usar solo por un camino, si las vas a usar por mixto. Entonces, bueno, la verdad que el mundo de las zapatillas ha diversificado tanto que hay que estudiar. O sea, yo iba al trabajo y tenía que estudiar pesos, materiales,
Y sobre todo porque igual que te viene alguien que te dice que quiere unas zapatillas de correr, yo tenía clientes o ahora mismo pues gente que te encuentras en las carreras o gente que te escribe por redes sociales que te pone contra la espada y la pared de hacer unas preguntas técnicas de zapatillas que hay veces que dices, pues no sé, yo me las pongo y voy a entrenar, ¿no? Sí, Pero sí, la verdad que para una persona que empiece a correr, yo mi recomendación es que antes de la moda o que sea el tipo de zapatilla que tiene todo el mundo o las zapatillas mágicas que se dicen ahora, es que sea una sí. zapatilla que al principio te sea cómoda, sobre todo porque una zapatilla que no es cómoda, que te roza, al final es un calvario y sobre todo que tenga amortiguación. Yo creo que mi consejo para todo el mundo que empieza a correr, sobre todo eso, cuando empiezas a correr que no estás acostumbrado al impacto o a esa carga muscular o a esa fatiga, tiene que Ujú. llevar amortiguación. La gente a veces se empeña en zapatillas para correr a X ritmos o zapatillas para hacer X distancia y al final lo que hay que ir es protegido y eso es amortiguación y a partir de ahí pues hay un mundo de zapatillas para poder diversificar y probar todas las estilos de zapatillas que quieras. Sí, en el mundo del running hemos encontrado ahora un boom, ¿no? Y al final toda la gente va buscando el minimalismo, va buscando unas ciertas características especiales. Se están iniciando en algo muy diferente, muchas veces ni siquiera inician a lo mejor pues con las capacidades adecuadas para empezar a hacer pruebas de larga distancia, como pueden ser maratones o ultramaratones. Entonces, a ese grueso, a ese núcleo, hay que transmitirle el mensaje que estaba mencionando Clara. Pero vamos, como eso al final también la Fundación Madrid Olímpico y hablamos con un montón de personas que son padres de pequeños campeones que vienen empujando, yo ante todo les diría que la calidad-precio, o sea, buscar algo que sea de calidad, pero que sea un precio competitivo, porque no puedes volverte loco. O sea, el running o el atletismo es un deporte global, universal y muy sencillo de realizar, con unas zapatillas que prevengan lesiones ante todo, sobre todo, Ujú. puedes disfrutar de esto en su máxima expresión en todos los ámbitos, ¿no? Y no hay que volver loco a los niños, sobre todo porque se pierden un poco con las luces, se ciegan un poco con los grandes, sus grandes ídolos, con tener Sí. lo último, lo mejor de lo mejor y se están olvidando de que lo que hay que disfrutar es del bocata de panceta o de choriqueso que hablábamos antes en la liga. O sea, eso es lo que tiene que disfrutar el niño y no una zapatilla del más alto nivel. O sea, al padre que quiera de verdad educar en valores al chaval, calidad-precio es lo más importante en esto. Sí, sobre todo eso que lo que decís, evitar lesiones, ¿no? Que muchas veces el popular o el niño que empieza, pues oye, que no es el momento de ponerse a lo mejor otras zapatillas que sí que usáis para más para pruebas como obstáculos que soléis poner, los clavos, ¿no? Imagino, en cross también. Sí, la verdad que, a ver, cuando sí que es verdad que ahora mismo dentro del mundo de las zapatillas o dentro del mundo del material de deporte, sí que es muy diferente si buscas, pues un poco lo que dice Fernando, decir, es que quiero calzarme para hacer atletismo o más, Ujú. pues el famoso running que se ha puesto de moda ahora. Y Sí, sobre eso es todo, lo pues el mismo. atletismo pues tiene el componente de una zapatilla de clavos que es pues lo que al final yo me acuerdo cuando eres pequeño y hacer las primeras competiciones o tal, pues es lo que dice Fernando. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que tenías unas zapatillas para todo. Ya podía ser lanzador, saltador, que ibas a los controles de Madrid, te daban los papelitos esos rosas y verdes, te apuntabas a las 7 pruebas, todas a la vez, y hacías todo con las mismas zapatillas, que son pues las que te había tocado esa Las que temporada. tuvieras. Y sí que es verdad que cuando te haces un poco mayor y tienes la típica frase de cuando te deja de crecer el pie y te Ujú. compras unas zapatillas de clavos, pues bueno, es que cuando te pones la primera vez unas zapatillas de clavos, pues es que es otra Es como, sensación y yo creo que es algo que te sigue gustando hasta cuando eres mayor y has usado 20 zapatillas de clavos, o sea, estrenar tus zapatillas de clavos, por ejemplo, a nuestro entrenador le encanta ponerle los clavos a una zapatilla nueva. Cuando alguno de nosotros estrena zapatillas,
es que se pelea con nosotros para ponerle los clavos a una zapatilla nueva. Entonces sí que Sí. las zapatillas de clavos son especiales siempre, desde que eres pequeño hasta que te vas haciendo mayor. Yo creo que son como la joya de la corona para todos. Aquí preguntan por el cambio de reglamentación que han anunciado esta semana, ¿verdad? De las alturas de las zapatillas. Que sí, dice que Sí, sí va a influenciar mucho en justo el ayer obstáculo. estaba viajando hacia Castellón, bueno, ayer no, antes de ayer estaba viajando a Castellón con mi manager, es uno de los managers que lleva la comisión de manager, valga la redundancia, Sí, de dentro representantes de de atletas. la World Athletics, y me estaba enterando, pues, previo a que saliera toda esa reglamentación de cuáles iban a ser las nuevas implantaciones, igual que el tema de las marcas, como mencionábamos antes, que valieran ya a partir del 1 de septiembre. Eso es algo que también ha estado peleando él desde la sombra con organizadores tan importantes como los de la Maratón de Londres o grandes maratones, grandes mayors. Pues un poco me enteré antes de que saliera toda la reglamentación. Pero vamos, no, en nuestro caso, en nuestra prueba, en nuestra disciplina, no hay ningún tipo de diferencia. Siguen cumpliendo las medidas de, de placa o de, no sé cómo mencionarlo, de media suela, que es el 2,5 centímetros. Así que en lo más estrictamente que nos tocaría a nosotros no hay ningún tipo de inconveniente. Creo que a partir, lo hemos estado hablando hoy justo en el entrenamiento por la mañana, cuando estábamos ayudando a las chicas a entrenar. Creo que las zapatillas de ruta que se están utilizando mucho ahora para hacer pruebas de larga distancia en pista, 5.000 o 10.000, esas zapatillas van a seguir pudiendo utilizarse, creo que era hasta el 1 de diciembre. Ahí comentaban ayer mucho porque había una, un dilema por un poco, no sabían si era un dilema real o un dilema por el idioma, porque lo que tú estás comentando venía en un apartado que se especificaba como spikes, solo para los clavos. Entonces, la gente decía que no quedaba muy claro si, por ejemplo, esas zapatillas que se usan en ruta iban a estar prohibidas en pista, pero la gente interpretaba que están prohibidas si les pones clavos, Ah, Mm, pero que se podían seguir usando, porque ahora, por ejemplo, pues por tema de lesiones o tal, hay mucha gente que zapatillas de rodar, zapatillas de competir en asfalto, pues se les pone la herradura donde se insertan los clavos, pues se la modifica y se la pegas a una zapatilla pues de rodar o de entrenamiento. Y entonces pues ya tienes pues una zapatilla de ruta que tiene pues 4 centímetros creo que se le permite, y entonces si le pones clavos incumple la normativa de que una zapatilla de clavos tenga más de 25 milímetros de suela, sí. pero decían que si eras estricto con el reglamento, sin clavos las puedes usar, y había gente que decía que no. Claro, sí, no sé, no, Es, es un poco ambiguo y no sabemos se quedó con exactamente el no idioma. sabemos cómo se va a interpretar, pero vamos, claro. en referencia a este Bueno, hombre y a la pregunta en concreto que estás haciendo, no, en nuestra disciplina y en mi prueba no hay ningún tipo de problema y el calzado que utilizo de manera habitual va a seguir funcionando hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en un futuro, así sí, que y luego a pues tope. simplemente estar atento a la normativa por si hay que hacer algún cambio, pues ya serán las propias marcas las que hagan, ¿no? La zapatilla adecuada. Antes de que se nos corte, porque ya nos queda poco tiempo, han mencionado por ahí antes la carrera Madrid corre por Madrid y bueno, quiero coger un break para hablar de ella. La carrera Madrid corre por Madrid es una carrera que promueve nuestra fundación junto con la Comunidad de Madrid. Es una carrera que normalmente tiene 10.000 participantes, pero evidentemente este año la cosa no pinta bien en cuanto a que se pueda celebrar de forma presencial, así que el organizador Mapuma pues decidió ofrecer una alternativa virtual. Hay gente comentando, ¿no?, los precios y tal. Está el sector de los organizadores complicado y está claro que si pudiera hacerse presencial, la gente lo haría presencial, pero sí recordar que tiene una aportación solidaria para temas de la gente que lo está pasando mal ahora con el COVID. Y además es homenaje a nuestros héroes, que además, bueno, siempre es Madrid corre por Madrid, este año es Madrid corre por los héroes de Madrid. Entonces, bueno, animar a la gente que mientras no podamos correr en estas pruebas como antes, que las echamos muchos de menos, multitudinarias, pues bueno, es una forma de que estemos conectados y tengamos, sobre todo los populares, un reto, ¿no?, pues de hacer
estas carreras que se puede hacer 5 o 10 kilómetros y bueno, pues de momento es lo que podemos hacer y animamos a la gente a que participe en nuestro evento, ¿vale? Sí, yo Bueno, corrí en la carrera Madrid por Madrid, es una carrera muy bonita, un circuito espectacular. Este año, como tú mencionas, aún no se sabe cómo va a ser sí. finalmente, ¿no? Pero es una carrera que tiene algo especial, como todas las de la Comunidad de Madrid, pero esta en Sí. concreto es que te pasa por delante el Paseo Real, pasas por Sol. Yo el año que la corrí Ay, alucinaba con el circuito porque me estaba nos quedan entreteniendo 5 muchísimo. segundos, se va a cortar.